Tengo que decirles algo. Hoy día terminamos. Pero no te preocupes que somos como tu ex. Volvemos la próxima semana. ¿Ya? Es lo que se tiene. Creo que hemos hablado de eso, ¿sí? Hey, tenemos fecha de examen, desde este lunes empezó las inscripciones y ya es completamente definitivo, las fechas son impostergables, el único problema son con los chicos de beca 18 que el mismo día de examen de exonerados es el mismo día que tienes tu examen de preselección. Si es que ibas por exonerados y querías dar beca 18, podías dar, te toca decidir o regresar con tu ex o empezar una nueva relación. Las dos no se puede porque las dos te exigen el mismo día a la misma hora. A las dos le debes dar tu tiempo ese mismo día y esa misma hora. Aunque también tienes otra opción, ¿ah? Irte, por ejemplo, a un instituto y ya ahí terminaste la historia. Creo que nadie tiene pensado en institutos, ¿no? Ya. Ya, chicos, volviendo. Sabemos también que ya contamos con un temario. En la página de admisión de la UNCH, tú puedes ingresar y descargar el temario para que puedas ver qué temas te faltan o qué temas, pues, en estas semanas puedes reforzar. Resaltando algo, justamente ese tema no está en el prospecto para RM, está en aritmética. Sí. Argumentos lógicos. Si has escuchado, si has visto, has revisado. Según el prospecto, el único tema que nos faltaría por desarrollar a nosotros es orden de información, que lo vamos a ver a mitad de clase. En esta mitad de clase vamos a hablar de de argumentos lógicos. ¿Por qué en RM? Porque he visto que aritmética no lo hace. Y ese tema se hacía en RM antes, solo que estaba con otro nombre. Le llamaban lógica de clases. La idea es la misma. ¿En qué consiste? Simplemente si afirmas algo, lo que tú afirmas debe tener un sustento de por medio. Porque esa afirmación y tu sustento dan lugar a un argumento lógico. Argumento lógico es afirmar algo, pero con sustento. A ese sustento se le conoce como premisa. Premisa, y pueden ser varias. Premisa 1, premisa 2, y así sucesivamente. Ahora, a partir de esas premisas, tú puedes lograr una conclusión. Una conclusión. Por ejemplo, todos los de este salón son. Vayamos a este ejemplo. Todos los de este salón son ayacuchanos. Todos los ayacuchanos son peruanos. Esas son mis premisas. ¿Cuál sería mi conclusión? Todos los de este salón son peruanos. ¿Cierto? Entonces, esa es la idea. Si yo voy a concluir o voy a afirmar algo, ese algo tiene que ser tiene que tener un sustento. Ahora, en conjunto ya forman lo que se conoce como argumento lógico. Argumento lógico. Ahora, mis niños, si hablamos de argumentos lógicos, necesitamos premisa y conclusión. Tanto la premisa como la conclusión tiene una forma especial para presentarse. Sí, la premisa y la conclusión son proposiciones, pero estas proposiciones
están acompañadas por cuantificadores. Proposiciones con cuantificadores. ¿Qué cosa es un cuantificador? Cuanti viene de cuánto. Cuantificador son palabras que indican cantidad. ¿Cuáles son los cuantificadores que se usan? El todo, el ningún y el algún. Ellos son los cuantificadores porque nos hablan de cantidad. Ahora, una proposición que lleve ese cuantificador, como cuando yo digo, por ejemplo, todos los niños son inocentes, como yo. Todos los niños son inocentes. ¿Es una proposición? Claro, porque es verdadera. Todo niño es inocente. Ningún niño actúa por malicia. Si incendiaron tu casa es sin querer queriendo. ¿Sí o no? Claro. Si afeitaron al gato sin querer queriendo. Son cositas que a veces todo el gato sin bigote aparece, ¿sí o no? Si lo maquillan sin malicia. Por eso, todos los niños son inocentes. ¿Forma parte de un cuantificador? Claro, porque se refiere a todos. Y como es verdadero, es proposición. Pero ¿cuál es tu tarea a partir de esto? Hey, tu tarea real es con la información que tienes para poder aplicar bien este tipo de proposiciones. Hay que graficar. ¿Y qué herramienta vamos a utilizar para graficar? Conjuntos. Por eso es que lo colocan este tema en aritmética. ¿Cómo que conjuntos? Así, mira. Si todos los niños son inocentes, significa que el conjunto de niños debe estar dentro del conjunto inocentes. Porque todos los niños son inocentes. Todos los niños están dentro de un conjunto más grande que es el conjunto de inocentes. Es como cuando yo digo, todos los de este salón son de Acadia. Todos los de este salón están dentro de un conjunto más grande que es Acadia. ¿Está bien? Ahora, una pregunta. Vamos a ver qué tan buena interpretación tienes. Si yo digo, todos los de este salón son de Acadia, ¿será lo mismo que decir todos los de Acadia son de este salón? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Conmigo conversa, hijo, ¿ya? Ven, papá. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Ten presente, ten cuidado con eso. Eso es algo que hay que entender porque muchos complican y llegan a una mala conclusión. Porque recuerden, ¿ah? Ustedes van a tener premisas. A partir de esas premisas deben llegar a una conclusión. Entonces, si malinterpretan la frase o interpretan mal, ya fueron. Ahora, algo que adicionar, la palabra todos puede aparecer de manera implícita. ¿Qué significa implícito? Que a veces no es necesario que sea escrita, que se sobreentiende que está ahí. Por ejemplo, si yo digo, los niños son inocentes, nos referimos a todos, ¿cierto? Los niños son inocentes. Basta que diga los para saber que se refiere a todos. Muy bien. Dejemos esa frase por ahí y pasemos al siguiente cuantificador. Ningún. Como cuando decimos, ningún gato es perro. Como tú. Como tú sabes, no hay gato que sea perro a la vez. ¿O has visto un gatiperro alguna vez? No hay gatiperros, ¿no? Perrigatos tampoco. No. No tenemos mutantes por ahí. No hay. Entonces, ¿cómo tendría que interpretar gráficamente esta frase? Por separado, el conjunto de gatos jamás se va a intersectar con el conjunto de perros. Ningún perro es gato.
Ningún gato es perro. Ah, ojo. Cuando hablamos de todo, no se puede invertir, porque son cosas diferentes. Pero cuando hablamos de ningún, ¿se puede invertir? Sí. Porque si yo digo ningún gato es perro, ningún perro es gato, igual. Los conjuntos van por separado. Y prácticamente la interpretación es la misma. ¿Ya? Entonces, aquí sí se puede invertir. No hay problema. En donde deben tener un poquito más de cuidado es en el algún. Porque tiene palabras alternativas. Por ejemplo, en vez de algún podría ser muchos, podría ser pocos, podría ser ciertos e incluso podría ser al menos un. Por ejemplo, ciertos estudiantes no se han peinado hoy día. Ciertos. Yo no me estoy refiriendo a todos, solamente con esa palabra ciertos me refiero a algunos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Cierto. Entonces, la palabra ciertos o la palabra algunos o algún son equivalentes. Y es más, este cuantificador presenta dos casos. Como cuando yo digo, por ejemplo, algunas mujeres son celosas. Algunas mujeres son celosas. Sí, es cierto, porque los estudios actualmente indican que solamente algunas mujeres son celosas, no todas, solo algunas. El resto ya son tóxicas, ya. Porque una cosa es ser celosa, otra cosa es ser tóxica, ya, ¿sí? ¿No? Ya es llevar eso a otro nivel, ¿no? ¿Cómo crees que tendríamos que representar gráficamente esa frase? Tenemos dos conjuntos, conjunto de mujeres y conjunto de personas celosas. La representación esta vez es por intersección. Nuevamente conjuntos, pero con intersección, donde el rojo va a representar el conjunto de las mujeres y el verde el de las personas celosas. Pero espérate, la frase en sí solo se refiere a uno de estos tres bloques. ¿Exactamente a cuál de los tres? Porque si necesito que sean mujeres y que sean celosas a la vez, el único bloque que comparte esa característica es la intersección. Por lo tanto, en la intersección se le agrega esa letra. Sí, solo se utilizan letras adicionales en este cuantificador. En los anteriores no. Pero mi pregunta sería, ¿esa letra siempre tiene que ir en el centro? Dependiendo de la frase, podría ir a un extremo también. A ver, digamos ahora, algunos varones no son valientes. Con eso de la generación de cristal, delicados son. Menos mal de esa gente no hay acá, ¿no? Todos son puros espartanos nomás aquí, ¿sí o no? Ah. Guau, 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 guau. Ya, guau, guau, guau. Ya está. Ahorita te voy a hacer ver, espérate un ratito. Te voy a hacer ver porque vamos a coger la cortina. Algunos varones no son valientes. ¿A qué bloque se refiere? Primero, segundo, tercero. Al primero. Porque te habla de varones que no son valientes, o sea, varones que estén fuera del conjunto valientes. Y el único grupo que cumple con esa condición es el primero. Si quieres ser observador, cuando veas que aparece la palabra no, ahí la incógnita o la letra va a uno de los extremos. Pero si esa palabra no aparece, tiene que ir en el centro. Ahora, si es que va en el centro, tú puedes invertir. Por ejemplo, si yo digo algunas mujeres son celosas, es lo mismo que algunas celosas son mujeres. Algunas personas que son celosas son mujeres a la vez. Pero aquí, cuando aparece la palabra no, ¿se puede invertir? Ellos permiten inversión, pero ellos no.
Ahora, no todo debe ser que yo fácil tengo la frase y grafico, no. También necesitamos lo contrario. Tengo el gráfico e interpreto. Por ejemplo, aquí te pongo esta intersección. ¿Ya? Al primer conjunto le vamos a llamar alumnos y al segundo conjunto ociosos. ¿Cómo leerías ese gráfico? No. Solo se puede leer cuando hay una letrita de por medio en el gráfico. ¿Hay letrita? Entonces no se puede leer, no sé qué. ¿Qué cosa estabas leyendo tú? Ah, me estaban probando. ¿Qué sabor tengo? Ahora sí, dime cómo leerías este gráfico. Algunos ociosos. Porque si la X está en ociosos, a ociosos se refiere. Con ociosos empieza. Entonces, aquí sería algunos ociosos no son alumnos porque está fuera del conjunto de alumnos. ¿Cierto? Muy bien. Esa es la idea. Esa es la forma de interpretar. Ahora, ¿qué pasa si te la pongo por el otro lado? La letra. ¿Cómo le, cómo leería ahora ese grafiquito? Exacto, porque como la X está en alumnos, yo empiezo con alumnos. Algunos alumnos no son ociosos. ¿Y si te la pongo al medio? Algunos alumnos son ociosos, pero como está en el medio también puede ser al revés. Excelente. Esa es la idea. Ahora, cuando hablamos de argumentos lógicos, solamente tenemos 4 frases nada más que se utilizan. Y las 4 ya te las acabo de enseñar. Todo, ningún, algún y el último que es algún con la palabra no. ¿De acuerdo? Un problema clásico es cuando el ejercicio te da premisas y te pide la conclusión. Por ejemplo, la pregunta 2. La pregunta 2 me habla acerca de 2 proposiciones. La primera me dice, si se sabe que todos los leones son depredadores, ajá, eso hace el papel de premisa. Todos los leones son depredadores. La segunda frase que dice, ningún perro es depredador, ¿cierto? Así que Bobby, tranquilo. Chiquitos, piensen en lo siguiente. Estas 2 frases hacen el papel de premisas. El problema te dice que se concluye, o sea, te está pidiendo esto. En otras palabras, el problema ahí te está diciendo que completes el argumento lógico. Porque si yo tengo la premisa para completar el argumento, ¿qué me falta? La conclusión. ¿Cómo se obtiene la conclusión a partir de las premisas? Grafícalo. Por algo eso te he enseñado. Hay que graficar. Si yo sé que todos los leones son depredadores, significa que el conjunto de leones debe estar dentro del conjunto de depredadores, ¿cierto? Entonces, el conjunto que aparece primero siempre va adentro, ¿ah? Ya. Pero ahora me dice, ningún perro es depredador. Oye, ya me estás preocupando ya. A cada rato, presi. Yo sé que no lo puedes sacar de tu mente. Yo sé que paras pensando en él y eso demuestra que sientes un nivel de atracción hacia él.
Porque la única explicación de que a cada rato, presi, solamente te falta presi, eso nomás ya te falta. Entonces, supéralo ya. Él ya está con alguien, tranquilo. Consiga. ¿Te has dado cuenta que hasta no permites que te digan tus verdades? ¿Ah? Profe, avanza. Está bien que seas cobrador de combi, profe, avanza, avanza. Ahora entiendo por qué no te peinas. Pero, bonito, pues, profesor, por favor, puede avanzar. Profesor, avanza. Yo te digo porque yo también he sido cobrador de combi, pues sí. Ah, ya, ya, papá. Sí, hay que seguir, ¿no? Ya, hay que continuar, ¿no? Ya, ya, mira, hay que continuar, ¿ah? Ya, 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 papá. Vamos a seguir. Deja, vamos a seguir. Ya. A ver, vamos a seguir, ¿ah? Mira aquí. ¿Cómo se grafica eso? Fuera te voy a dar de a ti. Se grafica como conjuntos disjuntos, como conjuntos separados. En ningún se habla de conjuntos por separado. Pero ¿quiénes se tienen que separar? El conjunto de perros y el conjunto de depredadores. Como depredador es el verde, separado del verde, tiene que estar el conjunto perro. Eso es lo que te enseñó. Ahora, una vez que tú graficas ambas frases en el mismo esquema, tu tarea es simple. Eliminas el conjunto que se repite. Mira las frases. ¿Qué conjunto se repite? A él me lo eliminas. Y si ese conjunto se elimina, lo que queda es la conclusión. Entonces, esto que queda sería la respuesta, pero en gráfico no está la respuesta. Por eso es que ahora, a partir de este gráfico, tienes que leer. Y para avanzar, quieto. ¿Cómo crees que deberíamos leer esto? Vamos, respóndeme y no te pregunto nada más. Claro, como está separado, la palabra que debo de utilizar es el ningún. Ah, suéltalo, suéltalo. Ningún león, tranquilo, Bobby. Ningún león espirro. Oye, pero espérate un momento. Yo he dicho que cuando hay gráficos así por separados también se puede leer en sentido contrario y se puede intercambiar y no pasa nada, es lo mismo. Entonces, correcto lo que decía tu compañero. También tenemos ningún perro es león. Eso quiere decir que tendríamos dos posibles soluciones. El problema es que las dos están en las claves. Pero también hay una. Son trabajadores. Allá. La segunda frase. Algunos ociosos son muy. Algunos ociosos son alumnos. Significa que alumnos y ociosos se tienen que intersectar. Este es el rojo. Intersectamos el rojo con el azul. Ahí está. El conjunto de representarían a los ociosos. Pero cuando se habla de intersección, obligatoriamente se tiene que utilizar una letra. Y en este caso, si yo digo algunos ociosos, la letra debe estar en la intersección de ellos. La intersección de ociosos con alumnos es ese bloque. Ahora, ¿qué conjunto debo de eliminar? Elimino a los alumnos y el gráfico que queda es mi conclusión. Ese es el proceso. Súper fácil, súper sencillo. Pero ojo, solamente el conjunto se elimina. La X se mantiene en el lugar donde está.
Si alumnos se está eliminando, la X aproximadamente quedaría por ahí, ¿cierto? En la intersección de trabajadores y ociosos. Por tanto, esa sería la gráfica que representa la conclusión. Y si la leemos juntos, algunos, ¿no? ¿Algunos qué? Trabajadores son ociosos, algunos son ociosos, ¿cierto? Ociosos, ya está. ¿Y cuál sería la otra forma? Exacto, algunos ociosos son trabajadores. Nuevamente tenemos dos soluciones, porque como te decía, si la incógnita está en intersección, hay dos formas para leer, ¿cierto? Siguiendo esa indicación, ¿cuál sería la respuesta? Nuevamente tú. Tú te das cuenta que la clave correcta es más de una, ¿no? Porque ambas están en las claves. ¿Ya? Ese es el proceso. Entonces, en ese ejercicio, yo dispongo de las premisas y quiero llegar a la conclusión. El procedimiento, graficar, eliminar el conjunto que se repite y el gráfico que queda, leerlo, porque lo que queda es la interpretación, perdón, la conclusión. Ahora, ¿qué pasaría si se te pide que niegues alguna de esas proposiciones? Como te mencioné, son 4 casos. Y si necesitamos negarlos, la pregunta sería, ¿cómo debería ser su negación? Entonces, yo digo, a ver. La negación de la primera que te enseñé. La primera que te enseñé decía todo. Todo P es Q. En forma general, ¿no? Porque tanto P como Q son conjuntos. Entonces grafica, pero se representa con letra mayúscula. Todo P es Q. ¿Cómo crees que deberíamos de expresar la negación de ese tipo de frases? Algún P no es Q. No es Q. Yo sé que suena medio raro, pero esa es la forma correcta para negar. Te sugiero algo. Date un ejemplo. Piensa en algo que sea falso y que empiece con la palabra todo. Por ejemplo, todo lo de este salón son mujeres. Es falso. Y si todo lo del salón son mujeres, al ser falso, su negación sería verdadero. Entonces, ¿sería verdadero si yo digo, algunos de este salón no son mujeres? Eso sí es correcto. ¿Te das cuenta? Entonces, la negación del todo siempre va por este lado. Todo lo de este salón son ayacuchanos. Falso. Algunos de este salón no son ayacuchanos. Todo lo de este salón van a ingresar a la universidad. Falso. Porque yo estoy en el salón, yo no voy a postular. Razónate. Todos los del salón van a ingresar a la universidad. Falso. Algunos del salón no van a ingresar. ¿Ves? Tiene sentido. Por eso es que la negación va de esa forma. Y es más, en sentido contrario también es válido. O sea, si mi frase tiene esta forma, su negación tiene que ir de esta forma que está acá. Imagínate que yo te digo, algunos peces no saben nadar, se ahogan. Algunos peces no saben nadar. Falso, porque todos los peces saben nadar. ¿Ya ves? Tiene sentido. Entonces, si quieres recordar la fórmula, simple, date un ejemplo que sea falso. Y por puro criterio, por pura interpretación, tu negación va a salir directamente y vas a ver con qué se trabaja. Ahora, la segunda frase que también se puede utilizar en la negación es el ningún. Y si yo digo ningún P es Q, al negar esa frase, ¿qué forma tendría su negación?
La negación iría con algún P escu. Algún P escu. Sí, como por ejemplo cuando te digo ningún, ninguno de este salón va a ingresar. Falso, porque algunos sí van a ingresar a dar examen. Mejor no tomemos eso como ejemplo porque chocamos con y nos sentimos. Ande, Jaime. Ningún. A ver, planteamos algo que sea falso y que sea ningún. Ningún profesor es varón. Habla bien, habla bien. Ningún profesor es varón. Falso. O bueno, al revés, ¿no? Porque son más varones que mujeres, creo, ¿no? ¿Tienes profesores mujeres? Si yo digo ningún profesor es mujer, sería falso. ¿Por qué? Algunos profesores son mujeres. Algunos de tus profesores son mujeres. Ahí está. Sentido. Ojo, ten presente que si se habla de todo, su negación es algún y la palabra no. Pero si solamente dice ningún, solo debe llevar algún, ya no debe llevar esa palabra. Ten cuidado, ¿ah? Al revés también funciona, obvio. Como por ejemplo, si yo digo, algunos chanchos saben volar. Falso. Ningún chancho sabe volar. No, no hay chancho puertos, no hay. O sea, entonces, como te darás cuenta, cumple. Ya, para que no te vayas a otro lado. Pregunta 11 y 12. Vamos, plantéalas, resuélvelas, míralas. Tienes 5 segundos. Según lo que te acabo de enseñar, resuélveme la 11 y la 12. Dime que ya está. ¿No hay clave? Si hay, mira bien. Once. Ningún católico tiene fe, es falso. Oye, si yo tengo algo falso, para convertirlo en verdadero hay que negarlo. Ya. Estamos en este caso, ¿cierto? Ningún católico tiene fe. Si eso es falso, él sería verdadero. Algunos católicos tienen fe. ¿En qué clave está? Listo, se acabó. Esa es. Vamos a la pregunta 12. Si todo peruano es latino, es falso. Estamos aquí en el primer caso, todo peruano es latino. Si eso es falso, algunos peruanos no son latinos. Eso es verdadero. Ya está. O sea, si es que te aprendes el formulario, así. Pero ese es el problema. Si esto nunca lo has visto antes, te vas a complicar al inicio, porque al menos a mí así me sucedió, ¿no? Por eso te recomiendo que te des ejemplos válidos, simples, simples pero reales. Piensa en algo falso que empiece con todo y tú solito te vas a dar la respuesta. Piensa en algo falso que empiece con ningún y tú solito te vas a dar la respuesta y vas a ver cómo se combinan, ¿ya? Pero solamente se habla de negación cuando hay una premisa nada más. No. También se puede utilizar un criterio especial para poder llegar a una conclusión a partir de una premisa establecida.
El método se llama deducción inmediata. La deducción inmediata se utiliza cada vez que tu premisa empieza con la palabra todo. Si en el problema te afirman, te dicen que esa premisa se cumple, entonces se puede concluir que esta otra es la conclusión. Te explico. Si tú ves una frase que empiece con todo y te dicen que esa frase es cierto, te están diciendo que si se cumple para todo, se concluye que se cumple también para algunos. A ese proceso se le llama deducción inmediata. Tan que me vibra cada rato. Y ya, después será. Seguro que es claro. Si no, volverá a llamar, pero no. Te doy un ejemplo de esto. Todos los de este salón son puntuales. Es un ejemplo. Yo tomo como ejemplo, ya, puntuales no, todos los de este salón son responsables. Peor. Todos los de este salón son estudiosos. Ya, todos los de este salón son personas, entonces. Ya. Chicos, supongamos que vengo del futuro y digo, todos los de este salón serán universitarios. Todos los de este salón serán universitarios. Entonces, si eso se cumple para todos, yo puedo decir, algunos de este salón serán universitarios. Porque si lo que te estoy afirmando se cumple para todos, se va a cumplir también para un pequeño conjunto de ese total. Eso dice, si se afirma que se cumple para todos, entonces se concluye que también se cumple para algunos. Cada vez que te den una sola frase y te pidan que saques una conclusión, aplícale esto, como en la pregunta número 1. ¿Qué te dice la pregunta número 1? Si se afirma, ahí está, si se está afirmando, o sea, se cumple que todo niño es creativo, ¿no? Si todo es niño es creativo, eso es lo que se está afirmando. Entonces, ¿qué se concluye? Claro, siguiendo la idea del problema anterior, se concluye que algunos niños son creativos. ¿En qué clave está eso? Listo, se acabó. ¿Sí? Esta sería la conclusión. Así de simple. ¿Preguntas? Anda, hija. Te voy a dar una indicación muy sencilla. Recuerda, por favor, que este método solo se puede usar cuando la premisa, o sea, nuestra información inicial, tenga el cuantificador todo. No se puede usar con otro cuantificador. No siempre te van a pedir que saques la conclusión. También puede ser al revés. Mira la pregunta número 7. ¿Qué dice la 7? Si decimos algunos periodistas son imparciales. Oye, algunos periodistas son imparciales. ¿Eso es conclusión de qué? ¿Cuál fue la premisa para que esa sea la conclusión? Eso te está pidiendo, ¿no? Claro, entonces la premisa tendría que haber sido todo periodista
es imparcial. Porque en ese problema ya te estaban dando la conclusión, porque de ahí se concluye. En cambio, en el problema anterior que te pedían, la conclusión. En ambos casos se ha aplicado la misma idea, la misma fórmula, la misma fórmula. Solamente que al revés. ¿Queda? ¿Queda? ¿Entendemos? ¿Sí? 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 Genial. ¿Algo que resaltar aquí? Sí. Cuando hablamos de deducción inmediata solamente se utiliza para cuando el ejercicio me pide que llegue a una conclusión. Pero ahora mira la pregunta número 5. Marque la proposición categórica equivalente a. Equivalente a. Equivalente a. Equivalente a. Equivalente a. 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 Equivalente a. Todo desleal es infiel. Como tú. Como tú y yo sabemos, ya les he enseñado, sabemos que cuando hablamos del todo, siempre la gráfica que se representa como un conjunto dentro de otro. Ya, lo corto ahí, reformulo. En ese problema, ¿podré utilizar el método de la deducción inmediata? No, porque deducción inmediata se utiliza cuando te hablan de conclusión. Aquí no te hablan de conclusión, te hablan de equivalencia. En otras palabras, en la pregunta 5, te están pidiendo que eso me lo escribas en otras palabras, pero que contenga la misma información, el mismo contenido, pero con otras palabras. ¿Entendido? Ya. Siguiendo esa idea, yo digo, todo desleal es infiel. Lo primero que tengo que hacer para encontrar algo equivalente es graficar. Y te he dicho que si graficamos, el todo siempre lleva un conjunto dentro de otro. Y para ser práctico, el que aparece primero va dentro. El rojo vendría a representar el conjunto de los desleales y el verde el conjunto de los infieles. Ahora, para hallar el equivalente, el método dice que vas a utilizar complemento de un conjunto. ¿Cómo? El conjunto más grande es el verde. Dentro del verde están todos los infieles. Si dentro del verde están los infieles por complemento, fuera del conjunto verde, ¿quiénes estarán? Todos los que son como yo. Ajá. Entonces, el conjunto azul representa el complemento del verde. Si el verde es de los infieles, el azul será de los no infieles. Y los no infieles, en resumen, se refiere a las personas que son fieles. Ahora te hago la pregunta, sé observadora, ¿el conjunto azul en algún momento se intersectará con el conjunto rojo? Nunca, pues no, porque el rojo está aislado. ¿Eso qué quiere decir? Que como el rojo y el azul nunca van a intersectar, la representación entre ellos tendría que ir de esta manera. Sí, para ajustar a lo que nosotros hemos aprendido en los gráficos anteriores, porque como no se intersectan, su representación podría darse de esta forma también. Y si se da de esa forma, esta sería su equivalencia de ese gráfico inicial. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Leer este gráfico. ¿Cómo lo leerías? Exacto, ningún desleal es fiel. Ah, o también podría ser al revés, ¿no? Ningún fiel es desleal. Pero ¿cuál de las dos están en las claves? ¿Las dos? Mira bien, mira bien, mira bien. La única que es... ¿En qué clave está eso? Dedo. Entonces,
La respuesta para pregunta es dedo. Por lo tanto, mis niños, yo quiero concluir esta parte con esto. Si se habla de equivalencias, el método dice que debo de utilizar el complemento de un conjunto, el complemento del conjunto más grande. Obvio, si el grande es infieles, su complemento serán los no infieles, o sea, los fieles en resumen, ¿no? Esas dos frases son equivalentes. Ahora quiero saber de qué están hechos. No, mejor todavía no. Mejor un ejemplo más, a ver si me has entendido o no. Vamos a ver si me has entendido o no. ¿Qué pasaría si yo te digo todos los ornitorrincos, son mamíferos? Cierto, ¿no? Sabes que el ornitorrinco es un animal bastante raro que fusiona a varios animales. Dejémoslo ahí. Quiero encontrar una frase equivalente a esta. ¿Cuál es el proceso? Graficar. Empieza por la gráfica. Todos los ornitorrincos son mamíferos. Significa que ornitorrinco debe estar dentro de mamíferos. Siempre que el que aparece primero va adentro, ¿ah? Ornitorrinco, mamíferos. Vamos, complemento del grande. Si dentro del conjunto verde están los mamíferos, fuera del conjunto verde, ¿quiénes estarán? Los no mamíferos. Bien, el azul sería entonces los no mamíferos. Exacto. Este último gráfico indica que los ornitorrincos nunca se van a intersectar con los no mamíferos. Y si no se intersectan, entonces podría yo afirmar que ningún roncorrorinco ningún ornitorrinco es no mamífero. Genial. Hemos hecho lo mismo que está arriba, ¿no? El mismo procedimiento. Entonces, podemos afirmar que estas dos son equivalentes. Es lo mismo, solamente que escrito en otras palabras. Ahora que ya me has entendido esto, pero ¿puedes resolverme la pregunta 14? Ahora sí quiero ver de qué estás hecho. Ya, te escucho. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta 14? Solo no me digas eso. ¿Estás seguro que es eso? A ver, quiero que leas detenidamente lo que dice el problema número 14. ¿Ah? Me dice, si es cierto que ningún roncorrorinco es no mamífero. Es cierto que ningún ornitorrinco es no mamífero. O sea, esto es cierto. Luego, ¿qué palabra aparece? Luego dice, entonces, oye, si esto es cierto, al decirme entonces, ¿qué me está pidiendo? La conclusión. Y te he dicho, si un problema te pide conclusión, hay que aplicarle la deducción inmediata.
Pero ¿cuál es el problema real en ese ejercicio? Para poder aplicar la deducción inmediata, la premisa debe de empezar con la frase todo, perdón, con la palabra todo. Empieza con la palabra to. Y ahora, si no aparece con la palabra todo, tu tarea va a ser reescribir esto con otras palabras de manera que empiece con la palabra todo. Y eso fue justamente lo que hemos hecho aquí, ¿o no? Porque al decir que todos son equivalentes, si yo digo ningún ornitorrinco es no mamífero, su equivalente es todo ornitorrinco es mamífero. ¿Cierto? Entonces, el equivalente de esto es todo. Todo ornitorrinco es mamífero. Si todo ornitorrinco es mamífero, ahora sí nuestra premisa tiene la forma que hemos visto. Sí. Entonces, ¿podemos llegar a su conclusión? Obvio. ¿Cuál sería su conclusión? ¿Algún roncorrorrinco? Exacto. ¿Y eso en qué clave está? Entonces la alternativa correcta era la A. Ojo, y eso que solamente te le he combinado a ellas dos. Uy, puedes combinar con esto, con negación y eso sí se vuelve un dolor de estómago tremendo. Pero al menos ya te he dado lo esencial. Ojo, este tema no me corresponde, ese tema es de aritmética. Yo te doy las pautas básicas, ahí tienes más ejercicios, practica, porque es un tema del prospecto. Está en el prospecto. Si está ahí, es posible que pueda venir. Y yo creo que complementamos bien con aritmética. ¿Sí? Es una buena ayuda, un buen aporte para esa parte. Dejemos eso ahí. Ahora sí, pasemos a lo que me interesa más. Orden de información. Esto es más sencillo porque lo has visto desde primaria, ¿sí o no? ¿Nada? A ver, voy a comprobar si lo que dices es cierto o no. Voy a mostrarte el ordenamiento lineal. Si yo tengo 5 elementos en una línea, le voy a llamar A, P, X, Q y D. Dime, según el gráfico o según ese orden que acabo de ubicar, ¿quién se encuentra a la derecha de A? Dime. ¿Quién se encuentra a la derecha de A? Profesor, ¿mi derecha o tu derecha? ¿Quién va a dar examen? ¿Yo? Tú vas a dar examen. Entonces, según tu perspectiva, se ubica derecha e izquierda. Ese es el criterio que hay que utilizar. Y como tú eres el que está analizando, tú primero observas. Si necesito la derecha de A, en dirección a mi mano derecha se encuentra la derecha de ese elemento. Por lo tanto, yo puedo decir que su derecha es XD. Muy bien. XD. Mucho cuidado, no me va a decir, profe, derecha es X. No. Porque mira, si yo me coloco de esta forma, ¿solamente él está a mi derecha? Todos ellos. Si yo quisiera referirme solamente a él, tendría que haber especificado y haber dicho, ¿quién se encuentra junto y a mi derecha? O ¿quién se encuentra a mi derecha adjunta? Ahí sí. Ahí sí. En esos casos, sí se consideraría solamente una persona. ¿Ya? Pero si te digo solamente derecha, abarca a todos los que se encuentren hacia esa dirección. Obviamente, para el otro lado está la otra derecha. Miento, la izquierda, otra derecha no hay. Listo. Ahora, ¿qué otra forma de ordenamiento lineal tenemos? También podemos ver ordenamiento vertical, aunque no es muy usado, bueno, sí es muy usado, pero no es muy complicado porque en vertical simplemente utilizan el arriba
y abajo. Hoy horizontal también ponen antes, después, o delante y atrás. No es muy resaltante. Donde sí tal vez podríamos hablar un poquito más sería cuando combinan el horizontal con el vertical. ¿Y en qué casos combinan eso? Oye, he visto esto incluso en física. Tus puntos cardinales. ¿Te acuerdas cómo va? ¿Se acuerdan de los puntos cardinales? La respuesta debe ser no sé. Profe, la verdad, no sé. ¿Cómo que no sé? Ahí está. Empieza por arriba. No sé. Norte, sur, este y oeste. No sé. O si tú quieres, seno. ¿No? Ahora, ¿solamente a ellos se les utiliza? No. También puedes trazar. Uy, esta pizarra está chueca. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Listo. Esta dirección, ¿qué dirección será? ¿Oeste-norte o noroeste? Noroeste. ¿Y por acá? ¿Sureste? ¿Este-norte o noreste? Noreste, porque siempre manda o el norte o el sur. Ellos siempre quedan para el segundo elemento. Jamás empieza con ellos, solamente con norte o con sur. Entonces acá será sureste y acá suroeste. Y ojo, al no especificar, se asume que esto es 45 grados. Si no te especifica nada, significa que hay un ángulo de 45 grados. O sea, está exactamente en la mitad del norte y del este. Pero, profe, ¿siempre va a ser 45 grados? No. En algunas ocasiones van a colocarse situaciones como estas. Mira, te pregunto, ¿qué dirección indica esa flecha? Aguanta. ¿Qué dirección? Sabiendo que el ángulo que genera con el oeste, perdón, con el este, es de 30 grados. Alternativa A. Norte, 30 grados al este. B. Norte, norte sin ángulo, 60 grados al este. Alternativa C. Este, 30 grados al norte. Alternativa D. Este, 60 grados al norte. ¿Cuál de esas cuatro representa la dirección exacta de ese ejemplo? Déjame terminar. Déjame terminar. Tranquilo. No te asustes. ¿Por qué? Porque acabamos de decir hace un momento que siempre debe empezar con norte o con sur. Acá está empezando con este. Absolutamente descartado. ¿Sí? Porque o empieza con norte o empieza con sur. Ahora, si hay ángulos de por medio, el ángulo obligatoriamente debe ser medido desde el norte. Y desde el norte, ¿qué ángulo se está generando? Entonces lo correcto es este. Desde el norte medimos 60 grados hacia el este. Así es la representación correcta de las direcciones. ¿Ya? ¿Queda? ¿Sí? Hablemos ahora del orden de información circular. Circular. Sí. Cuando hablamos del orden de información circular, creo que una pregunta que nos va a ayudar bastante es la pregunta número 5. De frente, ya vamos a la 5. ¿La 5 o la 6? No me acuerdo nada. Orden de información, no argumentos. Avánzale. ¿20? O
Creo que está con... Yo pensaba que había nuevos. Ya. ¿Qué página es? 200. 211. Página 211. Vamos a volver a la 16 y la 17 cuando hablemos de tablas. Espérame un ratito. Ahorita llegamos ahí. Primero, trabajemos el orden de información circular. Pregunta número 20. 6 amiguis A, B, C, D, E y E, se sientan alrededor de una mesa circular en 6 asientos distribuidos simétricamente. No te compliques con la palabra simétricamente. Simplemente nos están indicando que todos tienen igual espacio para poder ubicarse. Y al tener igual espacio, como son 6, siempre va a haber uno frente a otro. Por lo tanto, el gráfico más o menos podría asemejarse a esto. ¿Ya? Ahí está. 6 espacios simétricamente distribuidos. Ahora, me dan 3 frases y la pregunta en sí me dice, ¿cuántas posibles soluciones hay? Oye, muchos estudiantes piensan que cuando se habla de un problema de orden de información, la única forma del problema es que te den ya con los datos cuál es el ordenamiento total. Pero no es así. Hay ejercicios donde pueden haber múltiples soluciones. Y eso es justamente lo que vamos a evaluar acá. Un problema muy bonito para evaluar cómo se consiguen todas las soluciones. Ahora, la respuesta poco me interesa, por eso es que te voy a dar la respuesta ahora mismo. Lo que me interesa es que te des cuenta cómo conseguimos esas soluciones. Cuando hablas de un ordenamiento circular, empieza por la frase que diga pero. Pero no, frente. Por la frase que diga frente. Estoy combinando ideas. La frase que diga frente, esa es la frase más adecuada para empezar el ordenamiento circular. ¿Hay esa frase? Sí. Se sienta frente. Empiecen por la frase que diga frente. Ahora, un truco. Cuando utilices una frase, coloca primero a la última persona que menciona la frase. ¿A quién menciona la frase al final? Dice, ¿dónde está? C se sienta frente a E. Entonces coloca primero a E. Aquí está E. Si C se sienta frente a él, de toda frase siempre coloca primero en el gráfico a la persona que aparece al final de la frase. Y luego ya completas la frase con lo que se indica. Segunda frase. A se sienta junto a D. A y D tienen que ir juntos, pero ¿en qué lado? ¿Aquí o acá? Espérate, recuerda que dice juntos y no especifica el orden. Entonces, aparte de que puede ir aquí o acá, hay otra opción que ordenemos de esta manera o de esta otra. Y como eso genera demasiados casos, por un momento no utilizo todavía esa frase. Sí, me voy con la siguiente. La siguiente frase me dice, B se sienta a la izquierda de C. ¿Cómo se obtiene izquierda de C en un ordenamiento circular? Ya no sirve que te guíes con tus manos. Eso solamente es para la lineal. Si hablamos de la circular, dibuja una personita en el lugar que se esté evaluando. Si yo quiero la izquierda de C, dibuja una personita sentada en el lugar de C. Y según las manos de esa personita que acabas de dibujar, te guías sobre derecha e izquierda, según ese muñequito. Pues como está así, y si te piden la izquierda, entonces la izquierda de C vendría a ser en esta dirección. Ese es el criterio más simple para la circular. Dibujas un muñequito en ese lugar y según las manos del muñequito te guías hacia dónde va derecha y hacia dónde va izquierda. Como te dice que B se encuentra a la izquierda de C, te darás cuenta que hay dos opciones.
Porque izquierda en sí son estos dos lugares. Porque este es frente y este es su derecha. Como B se sienta a la izquierda y no especifica exactamente en qué lugar de la izquierda, hay dos soluciones para B. B se puede colocar en ese lugar o en este otro lugar. Hasta ahí tenemos dos formas. Esto nos obliga a que como A y D iban juntos, obligatoriamente tienen que ir por este lado, ¿cierto? Ya. Pero ahí viene el problema. ¿En qué orden tienen que ir A y D? Solo sabemos que van juntos. Entonces podría ser así, A con D o D con A. Y eso genera otra solución. Pero esa solución es asumiendo que B va en este lugar. Pero si B fuera en este lugar, entonces habrían otras dos soluciones que se dan cuando ponemos aquí A con D o cuando invertimos esos dos, D y A. Para el elemento que queda, ya no hay varias opciones, porque como te darás cuenta, solamente hay un bloque vacío. Ahí tiene que ir la letra que falta. Y en todos los casos queda un bloque vacío. Es por eso que si nosotros queremos saber cuántas posibles soluciones hay, se observará que la respuesta es 4. Esa era la solución de la pregunta 20. Esa era la manera de resolver la pregunta 20. ¿Queda? Con esto hemos aprendido cómo se genera derecha e izquierda en un ordenamiento circular. ¿Sí? Practícalo, por favor, practícalo. Hablemos de otro tipo de orden de información. Si nos queda tiempo, al final agregamos más ejercicios de la circular. Pero primero vamos a detallar las características o los métodos que necesitamos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay otro método de orden de información llamado redes? Orden de información mediante redes. ¿Cuándo se utiliza redes? Cuando te dicen más, menos, pero no te especifican por cuánto. Por ejemplo, mira la pregunta número 19. Míramela. Jessica es más alta que Alexandra y más gorda que Carmen. Ya se metieron con el peso ya. Carmen es más alta que Katiuska y más delgada que Alexandra. Shh. Katiuska es más baja que Jessica y más gorda que Alexandra. ¿Quién es más alta y a la vez más delgada que Katiuska? A ver, mis niños. No es por asustarles, pero esa fue una pregunta de examen de admisión. De la UNCH. Redes está viniendo en los últimos años, ¿eh? Y ha venido varias veces ya. Ahora, solo les puedo indicar esto. ¿Cómo me doy cuenta que se utiliza redes? Te hablan de alturas. Te dicen que una es más alta que la otra, una es más baja que la otra. Pero me pregunto, ¿te especifican por cuánto es más alto? Redes. Luego hablan de gordas y delgadas. ¿Especifica por cuánto es más gorda? Redes. En este caso, redes por partida doble. El primer caso de redes, según la altura, y el segundo caso de redes, según peso. Las gordas y las delgadas. Yo defino dónde va cada una, ¿ya? Las altas arriba, las bajas abajo. Las gordas arriba, las delgadas abajo. Ahora, gráfico frase por frase. Mi primera frase me dice, Jessica es más alta que Alexandra. Oye, si ahí coloco a Jessica, como Jessica es más alta que Alexandra, ahí tendría que ir Ale. ¿Queda? Siguiente frase. Espérate, Jessica es más alta que Alexandra y más gorda que Carmen. Se está refiriendo a Jessica, porque la interpretación sería, Jessica es más alta que Alexandra y Jessica también es más gorda que Carmen. Oye,
Si Jessica es más gorda que Carmen, Jessica tiene que estar más arriba que Carmen en este bloque, para esta red. ¿Cierto? Siguiente frase, vamos con la segunda. Ahora sí, recién la segunda. Carmen es más alta que Katiuska y más delgada que Alexandra. Carmen más alta que Katiuska. Oye, si hablamos de alto, ni Carmen ni Katiuska están. Significa que esa parte todavía no me sirve. Pero la segunda parte sí. Porque si Carmen es más alta que Katiuska, Carmen también es más delgada que Alexandra. Si ella es Carmen, porque sea significa Carmen, si Carmen es más delgada que Alexandra, Ale tiene que estar más arriba. ¿Cierto? Ahí está. Carmen es más delgada que Alexandra. La primera parte de esta frase no se usó porque todavía no se podía trabajar. Después vamos a volver por ella, no hay problema. Última frase. Katiuska es más baja que Jessica. Aquí está Jessica. Katiuska es más baja. Ahí está. Pero Katiuska, aparte de eso, es más gorda que Alexandra. Si acá está Ale y Katiuska es más gorda, ahí tendría que ir Katiuska. Se acaban las frases. Ahora sí volvemos por esa partecita que no usamos. Y la partecita que no usamos decía, Carmen es más alta que Katiuska. Si aquí está Katiuska y te dice que Carmen es más alta, listo. ¿Por qué se utiliza redes y por qué no el ordenamiento lineal normal? La respuesta es que no hay una única solución lineal. Porque, por ejemplo, aquí te dice que Jessica es más alta que, perdón, es más gorda que Katiuska. Como no te especifica nada entre Jessica y Alexandra, ni Jessica ni Katiuska, significa que Jessica podría estar aquí, o podría estar aquí, o incluso acá. Habría tres soluciones, tres formas de ordenar, ¿cierto? Entonces, a ver si me estás entendiendo. Mira bien el gráfico y responde. Según este esquema, ¿podría decir que Katiuska es la más gorda de todas? No se puede afirmar, porque Jessica también podría ser la más gorda. O sea, claro, podría darse el caso, pero ¿se puede afirmar que ella sería la más gorda? No se puede afirmar, porque Jessica también, ¿no ves que Jessica es más gorda que Carmen? Como no te dice por cuánto, ¿qué tal es lo suficientemente gorda para ser más gorda que Katiuska también? No hay entre ellas, no se puede. A ver si me estás entendiendo. ¿Puedo asegurar que Carmen es la más flaca de todas? Sí, porque por secuencia es más flaca que ellas dos y que ella también. Genial. Eso sí se puede afirmar. En el segundo o en el gráfico anterior, ¿puedo afirmar que Katiuska y Alexandra son de la misma estatura? No hay flecha, el gráfico es referencial, no se puede afirmar. ¿Ya? Católica. Bien. Ahora, hey, observa. Lo que necesitamos ahora. ¿Todavía nos queda una frase? Todavía nos queda. Ricardo no estudia ni filosofía ni ingeniería de sistemas. Acá está Ricardo. Carrera, no filosofía y no ingeniería de sistemas. La clave para resolver es la parte que está de rojo. Raúl no puede ser filósofo, Renzo tampoco, Ricardo menos. ¿Quién va a ser el filósofo entonces? Obligatoriamente, Roberto va a ser el pitufo filósofo. Ahora, ¿historia y Pacífico podría ser para Roberto? No. Filosofía, mejor en forma general voy a poner, ¿eh? Tampoco podría ser para Ricardo, ¿cierto? Porque no va a coincidir la universidad. Menos para Raúl. ¿Obligatoriamente para quién sería? Para Renzo. Entonces, Renzo
estudia la carrera de historia en la Universidad del Pacífico. Solamente queda una opción disponible para Roberto, porque todas las universidades ya fueron usadas, menos la UPC. Entonces, obligatoriamente, Roberto irá con la UPC. Ahora, veo a Ricardo. Ricardo dice que no va a filosofía y ya se cumplió. Pero tampoco estudia ingeniería de sistemas. Ha sido el delito. Quiero saber quién es la que cometió el delito. Para esto, ¿qué voy a hacer? Tener claro la última parte del problema. Luego de que ellas brindan sus declaraciones, ¿qué sigue? Esa es la clave para resolver. Solo una de ellas dice la verdad. Hasta lo apunto porque eso es lo más importante, ¿ah? Solo una de ellas dice la verdad. Y como son son 5, si solamente una dice la verdad, entonces las 4 restantes están mintiendo, dicen algo falso. Esta es la clave para resolver el problema. Si tú ves que esto se cumple, el problema se acaba. Pero ¿cómo se va a cumplir? ¿Dónde se va a verificar? Aquí empiezas justamente con el tanteo. No hay otra forma más fácil que el tanteo. Si solamente una de ellas cometió el delito, por descarte, por intuición, sexto sentido o ultra instinto, escoge a una de ellas, la que creas que es la que cometió el delito. Y ojo, si tú descubres quién cometió el delito a la primera, el problema se acaba. Se acaba. Si no, vas a tener que seguir probando. Entonces, ahí vamos a ver qué tan buen instinto tienes o qué tan bien puedes aprender a descartar. Por ejemplo, si yo fuera, yo diría, a ver, si una de ellas cometió el delito, ¿quién tiene nombre de delincuente? A la vista, María, porque tiene nombre de santa y eso es lo único que tiene de santa. Y todavía yo no fui, dicen. Sospechoso. ¿Quieres probar con María o de repente quieres probar con alguien más? María, si cumple a la primera y se acaba, ya. Ahora vas a hacer Elsa. Ya, hagamos algo. Empecemos con Elsa. Y si no, pasemos a María, ¿ya? Si Elsa fuera la que cometió el delito, ahora tienes que responder con verdadero o falso cada una de las cosas que ellas mencionaron. Si Berta empieza diciendo, fue Elsa, verdadero. ¿Por qué? Porque si yo estoy suponiendo que Elsa cometió el delito y Berta dice, fue Elsa, lo que estaría diciendo sería correcto. Verdadero entonces. Luego viene Ana y nos dice, fue Berta. F para Ana. Porque no fue Berta. Pero hay un verdadero nomás. Excelente. Siguiente frase. María dice, yo no fui. Ve. Porque estoy suponiendo que fue Elsa, pues. Y si María dice, yo no fui, me estaría mintiendo. Carla dice, yo fui. Automáticamente no cumple. Me voy ahora al otro caso. María, a ver, probemos a María. La primera frase nos dice, Berta dice, fue Elsa. F porque fue María. Ana dice, fue Berta. F porque fue María. Elsa dice, Berta miente.
A ver, si Elsa nos menciona, Berta miente, ¿es correcto? Sí, es correcto, porque ella está mintiendo, porque dijo algo falso. Y como Elsa dice, Berta miente, es correcto. Es correcto lo que está diciendo Elsa. María dice, yo no fui. Falso, porque estamos asumiendo que ella fue. Finalmente Carlita dice, yo fui. F para Carlita. ¿Cumple con haber un solo verdadero y 4 falsos? Ya ves, esta es la clave. Si esto se cumple, entonces se acaba el problema. Y automáticamente deduzco que la que cometió el delito fue María. Respuesta, María. Y por último, esto ya no sería necesario. Si tú aciertas a la primera, lo que queda ya no es necesario. Solamente se utiliza en el caso de que no cumple y tienes que seguir buscando a la persona con la cual se cumple esta condición. Por eso se llama verdades y mentiras, porque eso tenemos que buscar, que se cumpla esa condición. ¿Ok, mis niños? Ha llegado la hora de decir adiós. Sí, sí. Fue un gusto acompañarlos.